Gaby, primero, muchas gracias por aceptar la invitación. No, En un este placer, caso, Iri. no, en este caso, decidimos juntas hablar de hormesis y a nosotras nos resulta súper interesante y ahora vamos a tratar de contagiar un poco este interés haciendo lo que sabemos. Te voy a dar la palabra. Primero me gustaría, si tenés ganas, de que te presentes, porque tenés un currículum inmenso, pero quiero que vos cuentes un poquito de vos y después arrancamos con el tema. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, igual no los voy a aburrir, voy a ser breve. Bueno, yo soy Gabriela Hunt y muchos ya me conocen de nuestros exalumnos. Soy kinesióloga, soy kinesióloga de la UBA, soy osteópata de la Escuela Osteopática de Madrid. En ese momento era la escuela que estaba brindando la posibilidad de la formación. Y soy docente de la Escuela Osteopática de Buenos Aires hace 20 años. Y bueno, hace unos años empezamos a transitar todo este camino, ¿no? Profundizando un poquito más en todo lo que era la psiconeuroinmunología, desde los cursos que empezamos a dar en la escuela. Y también, bueno, lo que nos producía mucha inquietud era el tema de ver el paciente crónico que a veces funcionaba con la terapia manual, con la osteopatía, y a veces era como que parecía que no estábamos haciendo las cosas demasiado bien, del todo bien, como que nos faltaba algo. Entonces, fuimos profundizando y por suerte, después de muchos años de querer hacer esta formación de PNI, y me resistía porque era presencial, surgió la posibilidad de hacerla online. Y bueno, y ahí, bueno, fuimos todos en tribu, todos en patota, que fue lindísimo compartirlo y bueno, y finalmente lo logramos y lo terminamos. Así que estamos todos muy entusiasmados con esto, seguimos estudiando a fondo para ser cada vez mejores terapeutas, más profundos, más certeros, más eficaces. Así que bueno, y hoy entonces Irina nos tomó esta iniciativa hermosa de compartir con todos para que podamos hacer llegar a mayor cantidad de gente de qué se trata todo esto, que ahí hay mucha información, pero bueno, vamos a tratar de pasar la información de la forma más didáctica posible. Esto no va a ser una clase, va a ser Bueno. una charla compartida entre colegas, ¿sí? Y nos va a encantar responder las preguntas con las inquietudes que tengan. Así que bueno, acá Buenísimo. estamos muy relajadas. Exacto. Y contentas porque en realidad, así como lo estudiamos y lo profundizamos, como decías, también lo aplicamos en En nosotras nosotros, y obvio. vemos los beneficios personalmente y también los vemos en los pacientes. Entonces, esto nos trae mucha alegría, esto nos entusiasma y ahí también está esta inquietud de decir, bueno, vamos a compartirlo, porque la gente, como pasó ayer que te contaba, de que sale una noticia, lo leen y llama la atención y dicen, che, ¿esto será cierto? ¿Funcionará o no funcionará? Bueno, acá podemos hablar con conocimiento y queremos, bueno, compartir eso. Así que te doy la palabra si querés desarrollar un poquito por qué elegimos hormesis, de qué se trata, qué es esto de hormesis, que más de uno dijo, ¿y eso? ¿Con qué se Claro, come? por ahí es, claro, por ahí es una palabra que a nosotros nos resulta muy seductora por la cantidad de beneficios que sabemos que tiene, pero al común denominador de la gente, si no está muy familiarizado con estos temas, bueno, no sabrá de qué estamos hablando. Pero la realidad es que la hormesis, ¿sí? Es una estrategia, que nosotros utilizamos, ¿sí? Es una intervención que nosotros utilizamos en el tratamiento de nuestros pacientes y a nosotros mismos, como dijo Iri, para mejorar la capacidad de adaptación del organismo al contexto. Hoy en día sabemos que si queremos hablar de salud, no es suficiente decir que la salud es la ausencia de enfermedad, ¿no es cierto? La salud es la capacidad que tiene, va a estar dada por la capacidad que tenga el individuo de poder adaptarse al entorno cambiante, ¿sí? Entonces, cuando uno sufre, ¿sí? Algún estímulo que lo estresa, bueno, pierde un poquito el equilibrio, hay unos parámetros que están dentro de la fisiología, de la normalidad, pero una vez que pasa el estresor, uno tiene que recuperar el equilibrio, en todo sentido.
Es como que si, bueno, nos enfermamos porque nos contagiamos un virus, haremos todas las respuestas para luchar contra eso, pero después nos tenemos que curar y volver a la normalidad. No podemos vivir crónicamente infectados, ¿sí? Aunque sabemos que hoy sí pasa de una manera como en silencio. Entonces, tener esta capacidad de adaptación al entorno, al contexto, nos va a dar el estado de salud, nos va a mantener en un estado saludable. ¿De qué depende eso? De tener flexibilidad, ¿sí? Y bueno, y esto es lo que vamos a ir desarrollando. Con el tiempo hemos ido perdiendo la flexibilidad metabólica, la flexibilidad inmunológica, la flexibilidad psicológica. Y las intervenciones interesantes son estos estímulos horméticos. ¿Qué son? ¿Qué representa? ¿Qué es un estímulo hormético? Es un estímulo que provoca un estrés de baja intensidad por un breve periodo de tiempo. Entonces eso va a hacer que después yo pueda desarrollar, mi organismo pueda desarrollar nuevas adaptaciones que me van a aumentar mi capacidad de adaptación, que eso me va a dar beneficios, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se hace eso? ¿Por qué? ¿Cómo desarrollo las adaptaciones? Y esto es lo interesante, ¿no? Bueno, a mí me resulta como muy apasionante. Vos interrumpime cuando te parezca. Nosotros tenemos un genoma humano, que es todo nuestro código genético, más sumado a eso los genes de todas las bacterias que portamos, que son nuestra microbiota. Tenemos un genoma humano que tiene miles de años. Y eso, desde hace miles de años, nosotros venimos adaptándonos a distintos contextos, donde hace muchos años atrás era muy hostil, ¿sí? Entonces sufríamos frente a estresores mucho más potentes, más agudos, como ser estresores climáticos, las glaciaciones, la falta de comida, porque nosotros no teníamos acceso a la comida diaria 5 o 6 veces por día a las colaciones. Y teníamos que moverlo para conseguirlo. Y nos exponíamos al frío y nos exponíamos al calor y estábamos bajo la luz del sol. Entonces, este contexto es muy novedoso para nosotros porque así como hemos ido perdiendo la capacidad de adaptación, nosotros hemos ido adaptando el contexto a nuestra comodidad. Entonces, hoy ya no tenemos que movernos para conseguir comida. De hecho, ya casi no nos alimentamos o no nos nutrimos de alimentos reales, ¿sí? Entonces, vivimos en la normotermia, pero para nosotros poder sobrevivir a todos esos estímulos potentes, todos esos estresores potentes a los que nos vimos expuestos, entonces la biología, ¿qué hizo? La biología fue desarrollando mecanismos que en esos momentos nos salvaron la vida. ¿Qué significa esto? Que fuimos haciendo estas adaptaciones, algunas mutaciones genéticas, fortalecimos algunos mecanismos en detrimento de otros, pero en esos momentos nos salvaron la vida. ¿Por qué? Porque para la evolución, ¿sí? Hay dos prioridades, la reproducción y la supervivencia, para garantizar la perpetuación de la especie, es decir, para no extinguirnos, ¿sí? Exacto. Y Entonces, esos mecanismos de los que estás hablando se generaron en base a esa necesidad de que la especie sobreviva y que se reproduzca, ¿no? O sea que tenemos eso en nuestro genoma, esas claro, adaptaciones que las heredamos. Y como dijiste al principio, estas adaptaciones tendríamos que tener hoy la facilidad de acudir a ellas para poder seguir adaptándonos a los cambios, a un entorno cambiante. Vos hablas de ese entorno de hace mucho tiempo que era muy poco confortable y hoy es un entorno bastante confortable en algunos aspectos en esto que decía, que podemos aclimatar,
que podemos estar en normotermia, es decir, podemos tener, hace calor, prendemos el aire acondicionado, hace frío, prendemos la estufa, nos abrigamos, nos encerramos, podemos manejar de muchas maneras mucho más confort. Entonces tampoco tenemos eso que decías, la necesidad de sacrificarnos para ir a buscar el alimento comparando lo que era buscar el alimento y quizás no tenerlo tan fácil y pasar hambre hasta conseguirlo, y lo mismo con la sed y lo mismo con otro tipo de cosas. Entonces, ahí estás Totalmente. contando cómo era un contexto que permitió sobrevivir a nuestra especie y la gran diferencia que tiene el contexto actual donde nosotros vivimos hoy en día. ¿Sí? Eso Tal es un cual. poquito lo que estabas contando. Es que eso es lo que nos lleva a nosotros a perder la flexibilidad, la capacidad de adaptarnos. Fíjate que por ahí de pronto cambia la temperatura, estamos, no sé, en verano y una noche refresca y un gran porcentaje de la población se enferma. Exacto. Y es re común escuchar decir el clima está loco, con este clima nos vamos a enfermar todos. Y en realidad el problema no es el clima, el problema somos nosotros que fuimos perdiendo esta capacidad de adaptación, porque estos mecanismos están como anestesiados, como dormidos, y nosotros vivimos en una meseta. Y para que haya salud tiene que haber ritmo, ¿sí? Porque toda nuestra fisiología depende del ritmo que tengan, ¿sí? La señalización de determinadas hormonas que van a estar sincronizadas con el día y con la noche. Pero eso también lo hemos alterado. Eso también, porque bueno, estamos, cuando baja el sol, entonces vivimos muy expuestos a la luz artificial, que tiene un montón de perjuicios, pero no me voy a explayar en eso porque ya sería tema de otro día, para otro día, Ok. ¿no? Entonces, eh, lo importante, entonces, ¿por qué introducimos la hormesis nosotros? ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos perdiendo la flexibilidad, y hablamos de perder la flexibilidad metabólica, ¿qué significa eso? Tener flexibilidad metabólica tiene que estar relacionado con la capacidad de pivotar de un metabolismo que utiliza la mitocondria, que es nuestra central, nuestra usina eléctrica que nos produce la energía, ¿sí? Nos produce gran cantidad de energía a partir del sustrato energético que nosotros incorporamos con el alimento, a tener un metabolismo que lo realiza el cuerpo de la célula, que se llama citoplasma, ¿sí? Entonces, eso va a producir menos cantidad de energía a partir de una misma molécula, por ejemplo, de glucosa, se quema la glucosa por ese mecanismo, pero muy rápido. Y en determinadas ocasiones es importante que yo tenga esta disponibilidad rápida, ¿sí? Pero no lo puedo sostener durante mucho tiempo. Entonces, si nosotros no utilizamos nuestras mitocondrias porque no le proveemos el sustrato energético que necesitan y no estamos sometidos a determinados estímulos estresantes, o comemos muchas veces al día, o tenemos una proliferación de tejido graso que destruye las redes mitocondriales, entonces primero vamos a tener un detrimento de energía, y las mitocondrias es como que van a ir desapareciendo. Entonces, cuando la mitocondria va desapareciendo, nuestra energía también. Un Y claro ejemplo el perdón, no, no, seguí, después te digo. Y entonces, este déficit mitocondrial lo vamos a encontrar en la base de toda la patología inflamatoria crónica. Cuando hay inflamación, que el sistema inmune está activado crónicamente en forma débil, porque no es una inflamación aguda donde se nos pone rojo y caliente, es una inflamación subclínica que se llama de bajo grado, ¿sí? Entonces, como el sistema inmune necesita energía para salvarnos la vida, que fue lo que hizo siempre, y necesita energía rápido, entonces va a activar el otro, ¿sí? El otro metabolismo que va a tener energía más rápido. Entonces me va a desviar todo hacia el metabolismo de la glucosa y no voy a tener tanta cantidad de energía. Y cuando las mitocondrias empiezan a entrar en disfunción y a desaparecer, no tengo la energía suficiente para la función celular, para la función del tejido, para la función del órgano, ¿sí?
y esos estados inflamatorios de forma crónica favorecen toda la patología degenerativa. Si quisiéramos resumir de alguna manera, es importantísimo tener energía para poder resolver lo que se presente. Y la generadora de esa energía es esta organela que está en la célula que se llama mitocondria. Entonces, un poco estos estímulos que proponemos, lo que van a hacer, es la buena noticia acá, es que esas mitocondrias, si las dejamos de usar, sí, es como dice Gaby, entran en deterioro, se pueden ir perdiendo, pero si las activamos, se reproducen, aumentan de tamaño. Son organismos que responden a lo que nosotros le proponemos, siempre y cuando le generemos un cambio. Y de eso se Claro. trata esto que estamos proponiendo. Si nosotros proponemos un cambio, es como tratando de hacerlo un poquito más simple a todo esto, es decir, queremos activar esas mitocondrias, queremos que ese organismo siga teniendo energía, que sea capaz de lo que necesite, capaz de resolver una infección, capaz de moverse, capaz de conseguir el alimento, capaz de todo lo que hace que se mantenga la vida y por ende la salud y por ende la longevidad. Entonces, teniendo suficientes mitocondrias eficientes, estaríamos asegurando la capacidad de recuperación de un individuo, estaríamos previniendo estas patologías crónicas que estabas mencionando, que pueden ser patologías metabólicas, neurodegenerativas. Entonces, todo esto que nos brindó este conocimiento que fuimos ampliando, nos hace ver que transmitiendo o poniendo en práctica esto, podríamos prevenir, que es algo que nos encanta hacer, prevenir el deterioro, prevenir todas estas enfermedades que una vez que se instalan es mucho más difícil ir para atrás. Entonces, si hacemos esto sabiendo que podemos prevenir estas cosas que vemos que hoy en día son tan comunes, sería grandioso y por eso queremos compartirlo. Es decir, todo esto que está explicando Gaby es la explicación que a nosotros nos costó quizás años de estudio para entenderla con esta profundidad y ahora se lo vamos a simplificar un poquitito para que entiendan cuál es el beneficio más importante: prevenir, mejorar calidad de vida, aumentar la longevidad. Si tenemos un problema de salud, poder superarlo, porque no decimos no nos vamos a enfermar, pero es como volvernos menos frágiles. Y como decía Claro. Gaby, cambió el clima, y gracias a Dios tocó madera, pero nosotros desde que estamos haciendo este tipo de cosas no nos enfermamos en el primer cambio climático. No, generamos adaptaciones que hace que si tenemos una patología, como cuando, qué sé yo, en mi caso que tuve dengue, la pude resolver a tiempo, no digo que no la sufrí, pero no tuve complicaciones extras. Es ser flexibles metabólicamente y ser flexibles inmunológicamente y ser flexibles desde lo cognitivo y lo conductual es lo que proponemos con estos estímulos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa idea? Perfecto, perfecto, buenísimo. Sí, aparte, algo muy interesante es que no solamente vamos a mejorar las mitocondrias que están disfuncionales, sino que con estos estímulos vamos a generar, ¿sí? Vamos Nuevas. a provocar nuevas mitocondrias, nuevas redes mitocondriales. Entonces, en la medida que nosotros podamos generar eso, vamos a tener más energía, como les decía Iri. Porque, a ver, yo lo que siempre digo, ¿te funciona el celular sin batería? No. No, no te funciona. Entonces, no te funciona ¿por qué? Porque si la batería está descargada, no tiene energía. Entonces, nosotros es lo mismo, ¿sí? Nosotros necesitamos la energía. Y aparte, un dato de color que a mí me resultó un flash cuando me enseñaron que la mitocondria, en realidad, era una bacteria Ujú. que nosotros incorporamos hace miles de años, no millones, miles de años. Y entonces hicimos un pacto con la mitocondria. Nosotros le damos de comer, le damos el alimento y ella nos da la energía. Entonces también tenemos que tener en cuenta cuál es el alimento que le estamos dando, ¿sí? Porque si nosotros no comemos alimentos reales que estén representados por grasas de buena calidad, eh, proteínas, glucosa, ¿sí? Pero encima nos llenamos de comida chatarra, de fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, de todos los alimentos ultraprocesados, es como si yo fuera un auto naftero y me metan gasoil. Tampoco
tampoco voy a funcionar, ¿no? Voy a empezar ahí con los Entonces, síntomas, señales de que exacto. algo no anda bien ahí. Y algo interesante también cuando hablaste respecto de la patología crónica es que algo que me gusta mucho aclarar es que la patología crónica no quiere decir que sea incurable. Crónico Exacto. no es incurable. Crónico tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Sí, por ejemplo, a partir de 3 meses, crónico está relacionado con el factor tiempo. Si es una patología que lleva más de 3 meses, bueno, entonces yo puedo pensar que se está cronificando o un dolor persistente, ¿sí? Pero a veces, cuando nosotros pensamos, o el paciente escucha la palabra crónico, ya tiene un impacto emocional que lo perjudica, porque Exacto. ya me agrega un factor estresante emocional y entonces ahí es como que perdura más, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que la patología crónica sí puede ser tratada. Y otro tema que me parece interesante explicar es que la patología, ¿cómo llegamos a estas patologías? ¿Sí? Cuando decimos que vamos perdiendo la flexibilidad metabólica, cuando decimos que vamos perdiendo vamos teniendo déficit a nivel mitocondrial, vamos perdiendo la energía que nos va a garantizar el buen funcionamiento. ¿Cómo llegamos a esto? No es de la noche a la mañana, no es que nos contrajimos una bacteria y nos agarró esto, no, no, sino que empiezan a gestarse en forma silenciosa a lo largo del tiempo, ¿sí? Y entonces de pronto un día estamos llenos de síntomas, porque otra cosa que hacemos es naturalizar los síntomas y tratar el síntoma. Entonces, si nosotros queremos curarnos o mejorarnos lo máximo que podamos, entonces tenemos que pensar, y esto es un detalle que quiero comunicar y compartir porque que no vamos a tener una pastilla, no vamos a tener un suplemento, no vamos a tener un ejercicio de elongación que me cure de todo. Si la vida que llevé y los hábitos que mantuve durante 30, 40 años me llevaron al estado en el que estoy ahora, es imposible pensar que me puedo curar si sigo manteniendo lo que me enfermó. Entonces ahí es donde el paciente tiene un protagonismo y ahí es donde está buenísimo que tenga el conocimiento, porque el conocimiento le Exacto. cambia la perspectiva, le cambia la mirada y entonces empieza a entender, ok, entonces si yo me acuesto a la 1 o 2 de la mañana todos los días, en vez de irme a acostar entre las 10 y las 11, por más que después duerma 8 horas, pero el funcionamiento de los ejes que tenían que empezar a las 11 lo corrí 3 horas y está en desfasaje. Entonces esto ya me altera todos mis ritmos biológicos. Pero como Entonces dijiste, se nosotros puede modificar. totalmente, y para eso una de las herramientas muy interesantes que tenemos son todos estos estímulos horméticos, que es un estímulo de estrés de baja intensidad, ¿sí? De baja intensidad por un breve lapso de tiempo. Y otra cosa súper importante, no hay fórmulas universales que apliquen a todos, ¿sí? Porque si bien hay muchos mecanismos que van a estar comprometidos en la mayoría de la gente, pero todos tenemos matices individuales, todos somos únicos. Entonces, la indicación y la dosificación va a depender, ¿sí?, de las características y del potencial que tenga ese paciente. Porque Exacto. si bien es cierto que cuando nosotros sumamos estímulos se potencia el efecto, pero a veces el estado general que tenga el paciente cuando nos viene a ver en ese momento es tan poca la energía que tiene, porque viene padeciendo una situación, por ejemplo, de estrés emocional o psicosocial, más un montón de otros estados inflamatorios que lo van a llevar a una endotoxemia y todo eso, que entonces no va a tener tanta capacidad para empezar a recibir muchos estímulos horméticos al mismo tiempo. Entonces ahí vamos a tener que empezar a dosificar y decir, bueno, Y en este además, momento sí,
en este momento incorporo en otro momento incorporo el otro, voy viendo cómo va respondiendo y ahí vamos sumando. En ese caso que decís de esos pacientes que son la gran mayoría, ahí aplicamos esto de que el estímulo más pequeño por ahí hace la diferencia más grande. Y ahí volvemos a Totalmente. lo que es en realidad el cambio más pequeño genera Hace la diferencia más hace la grande. diferencia. Y habrán otros, como decías, habrán otros pacientes que tienen un estado de salud muy bueno y quieren potenciar nada más la salud. Y quizás esa persona tenga la capacidad de hacer 2 o 3 estímulos al mismo tiempo y están los que con uno pequeñito ya pueden empezar y está el otro que puede hacer un montón y están estas intervenciones semanales donde uno puede hacer todos estos estímulos guiados por alguien. Hay muchas maneras, pero lo importante es entender que cada estímulo de estos que estamos hablando, que ahora ya vamos a pasar a ejemplos para que quede un poquito más claro, están buscando que nosotros seamos capaces de recuperar esa capacidad de adaptación que tenemos a esos estímulos. Y dentro de esto, esto no es algo que digamos, uy, esto es algo que se nos está ocurriendo y que últimamente y que está de moda y que el estresor o lo que es la hormesis en realidad es una manera de generar una toxicidad en el organismo, pero esa toxicidad puede tener una dosis que me genere esto, una reacción orgánica para generar una adaptación que va a ser el beneficio, que es lo que decimos en la osteopatía, la autocuración. Nosotros generamos una manipulación osteopática, por ejemplo, y es un estresor, es una reacción para que el propio organismo genere su autocuración. Lo mismo pasaba históricamente con las vacunas, por ejemplo, era generar una intoxicación, o sea, introducir, Una inocular un toxina. patógeno, exacto, una toxina, pero modificada, así atenuada, para que nuestro sistema inmune la reconozca y genere su capacidad de, al enfrentar la posible enfermedad, tener ya el reconocimiento de esa toxina o de ese patógeno y ya hacerle frente con un conocimiento, que es lo mismo que dijiste recién. Si el paciente sabe, enfrenta de una manera diferente. Si nuestro sistema inmune ya le presentamos un patógeno y supo cómo reaccionar a él, ante la próxima entrada del patógeno la reacción va a ser mucho más leve. Y así es el concepto de vacuna, que históricamente era un estresor hormético que estaba aceptado, bien aceptado por sus beneficios. También el uso de plantas medicinales y también muchas otras cosas más. Hoy en día lo que decimos es para recuperar este tipo de adaptaciones, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que vos ya venís posteando mucho de este tipo de cosas para que la gente ya vaya comprendiendo o generando un poquito este interés. Contanos si querés, que uno de los expresores. Sí, sobre todo para generar conciencia, ¿no es cierto? Y es esto que te digo, que cuando nosotros generamos conciencia en el paciente ya cambia la perspectiva, entonces pierde la ansiedad, pierde el miedo, que son emociones que encima me pueden empeorar más el cuadro inflamatorio. Entonces, nosotros tenemos un montón de herramientas. Tenemos, por ejemplo, el ayuno intermitente, ¿sí? O el ayuno profundo. Hay muchísimos protocolos, muchísimas formas de tiempo diferente, de cómo se va a ir adaptando. Y repito lo que dije hace un rato. Esto no es universal y aplica a todos por igual. Hay que ver cuál es el estado del paciente. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que, como dije hace un ratito, hace miles de años atrás no teníamos comida todo el día. Entonces nosotros estamos programados para resistir el déficit. Cuando nosotros decimos, ay no, yo tengo que comer cada 2 horas porque si no siento que me desmayo, entonces ahí ya sabemos que el metabolismo está muy comprometido, ¿sí? Entonces, no le podemos decir a un paciente, guíate por lo que te dice tu cuerpo, porque si tu cuerpo tiene los mecanismos alterados, entonces los va a hacer no desde la salud, lo va a hacer desde la enfermedad. Entonces, una persona que come cada 2 horas es una persona que tiene el metabolismo comprometido, que tiene algo que se llama resistencia a la leptina, y entonces es esa resistencia a la leptina lo que lo lleva a comer cada 2 horas. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, restablecer el metabolismo y después que lo iremos negociando con el paciente, proponiendo de acuerdo a las características, porque nuestra naturaleza es que sí que podemos resistir
podemos tener 2 o 3 comidas diarias, ¿sí? También vamos a tener en cuenta el ciclo hormonal en la mujer, vamos a tener en cuenta si la mujer menstrua, si ya pasó la menopausia. Entonces, son un montón de factores y a veces es un riesgo cuando lo empiezan a implementar por cuenta propia, ¿sí? Porque por la información que hay, porque hay demasiada, ¿sí? Y entonces parece una pavada, pero pueden estresar por demás al organismo y entonces después generar una respuesta que no es la deseada, ¿sí? Ahí lo que estás explicando es lo que solemos querer dar a entender, que la dosis es importantísima. Saber Totalmente. manejar la dosis es importante, porque el concepto de hormesis es eso, en una dosis que genere este beneficio. De lo contrario, la dosis, si es muy alta, es tóxica y entonces no tenemos el beneficio que buscamos. Por eso la dosificación es la clave. Primero conocer de qué se trata, que entender el estímulo, como dice Fernando, como algo natural. Es un estímulo que normalmente la especie ha recibido y que ahora nosotros lo proponemos con la dosificación justa para generar esas adaptaciones que el paciente las va a sentir luego como un beneficio, ya sea en su metabolismo, en su sistema inmunológico o en su sistema nervioso. Entonces, ¿Sabe? vos recién Sa- hablabas del ayuno y el ayuno basado en ese pequeño estrés que genera pasar un poquito de hambre, ¿sí? Entonces, la sensación homeostática nos va a traer a través de la activación de ciertos mecanismos, el decir, bueno, activo esto para lo cual estoy preparado y paso una pequeña necesidad, no estamos por matar de hambre a nadie, solamente le vamos a ayudar a que recupere sus sensaciones homeostáticas y que empiece a tener los beneficios de recuperar la salud. Porque como dijiste, si siente la necesidad de comer cada 2 horas, obviamente hay una falta de flexibilidad metabólica. Y lo que queremos recuperar en este caso sería esa flexibilidad, como mencionabas antes, para ayudarlo a recuperar esa salud. Ahí ya mencionaste el ayuno intermitente como uno de estos desafíos horméticos o de una intervención hormética. También en tus posteos habías puesto sobre la crioterapia y la grasa parda. ¿Querés contar un Sí. poquito de eso? Sí, igual quiero agregar un poquito sobre los beneficios del ayuno, en qué lo pueden ayudar a una persona, porque le va a devolver la flexibilidad, pero también en esa persona que tiene tan comprometido su metabolismo, también va a tener un estado inflamatorio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros proponemos un ayuno, vamos a mejorar los niveles de glucosa, vamos a mejorar los niveles de insulina, vamos a darle tiempo a que actúe algo en el intestino que es muy interesante y es muy importante, que se llama complejo migratorio motor, que se activa después de unas horas de reposo digestivo y empiezan un montón de contracciones a actuar. ¿Para qué? Para limpiar todo lo que está pegado, viejo, feo en las paredes de los intestinos, que me puede provocar lesiones, ¿sí? Sabemos que eso se va a ir acumulando si comemos a cada rato. Algo muy interesante a tener en cuenta es que el páncreas, que es el que produce la insulina, es una glándula muy frágil. Y durante la producción de insulina, para bajar el pico de glucosa que metemos con la comida, entonces el páncreas es como que se descompone, ¿sí? Pero después se autorrepara con una secreción de insulina que se genera para él mismo, que segrega para él mismo. Pero eso tiene que haber un reposo digestivo de 5 a 6 horas. Si nosotros comemos a cada rato, entonces no le damos tiempo al páncreas a repararse. Y a la larga, después, si el páncreas está más deteriorado, no va a poder producir y segregar la insulina y no nos podemos permitir que la glucosa alta en la sangre, porque la glucosa alta en la sangre produce inflamación de las paredes arteriales, ¿sí? Entonces, después el problema de la aterosclerosis no es el colesterol alto, sino la inflamación de la pared arterial, ¿sí? Y el colesterol lo que va a hacer es que va a ir a poner la, va a ir a reparar eso y a darle energía al sistema inmune para que cicatrice, ¿sí? Para que repare la lesión. Entonces,
estos son parte de los grandes beneficios que tiene el ayuno, aparte de que activa un mecanismo, ¿sí? Que va a producir también nuevas mitocondrias. Entonces, pasamos al frío, ¿sí? El frío, lo que vas sumergirse en frío o exponerse al frío climático o en la ducha fría, bueno, eso también tiene muchísimos beneficios. Por un lado, tiene un beneficio antiinflamatorio, ¿sí? Por otro lado, estimula la secreción de adrenalina, pero es un pico de adrenalina que empieza y baja. Y esa adrenalina va a estimular también la degradación del tejido graso, la lipólisis, ¿sí? Va a favorecer la lipólisis cuando nosotros queremos bajar de peso, por ejemplo, empezar a degradar la grasa. También lo que va a hacer es traccionar el impacto del agua fría sobre la piel. Primero también me va a ayudar a cerrar la barrera de la piel, ¿sí? Me protege la barrera de la piel, que es una barrera que nos protege del medio externo. Y también lo que va a hacer, como es una agresión, ¿sí? Y como les dije recién, en una agresión en un vaso arterial, por ejemplo, lo primero que va a ir es la grasa, porque la función primaria de la grasa no fue una función energética, sino que fue una función de reparación. Entonces, cuando yo tengo una herida, lo primero que va es la molécula de grasa, el adipocito, ¿sí? Entonces, cuando yo me expongo al frío, lo primero que va a ir hacia la piel va a ser la grasa para protegernos. Entonces, podemos utilizar en casos donde tenemos mucha adiposidad localizada a nivel visceral, abdominal, que sabemos que esa es una grasa inflamatoria y que cuando las vísceras se van engrasando, como les dije hace un rato, esta grasa va a ir destruyendo las mitocondrias, ¿sí? Va a ir comprometiendo el estado energético de la víscera. Entonces, cuando me expongo al frío, el frío tracciona de la grasa visceral hacia la grasa subcutánea. Y también estéticamente está buenísimo porque con el paso del tiempo o con el exceso de cortisol, la piel se empieza a adelgazar y la grasa subcutánea es la primera que se pierde. Y también lo que hace el frío es transformar esta grasa visceral que es blanca, inflamatoria, con una vacuola de grasa bien grande y nada de mitocondrias, nosotros decimos pardea la grasa, la transforma en una grasa marrón, con muchas Ahí mitocondrias, está. ¿sí? Entonces, que me va a producir mucha más energía, ¿sí? Aparte que también favorece la síntesis y la producción de otra hormona que se llama adiponectina, ¿m? Y la adiponectina es una hormona antiinflamatoria y que también mejora la función cognitiva. Exacto. Entonces, ya tengo un montón de beneficios. Por ejemplo, si Ahí, yo vengo de hacer, sí, no, no, que ahí también dentro de lo que explicabas, la grasa subcutánea y es lo que decías en tu posteo, el cambio del fenotipo de la grasa cambia de una grasa inflamatoria a una grasa ah, antiinflamatoria exacto. que encima tiene beneficios en la termogénesis y en esto de repente no, yo me enfrento al frío, pero ya no me enfermo por el cambio de que salí, me cambió la temperatura porque puedo termorregular. Entonces también tiene ese otro beneficio que es un estímulo que en el momento es una agresión, siento el shock del cambio, pero como lo estoy generando desde mi voluntad de decir me voy a enfrentar, por ejemplo, a la ducha fría, puedo manejar el tiempo y el tiempo lo vamos a ir dosificando también para que se generen paulatinamente estas adaptaciones y todo esto que explicabas recién del cambio de ese tipo de grasa que estaba localizada en las vísceras va pasando a ese tejido celular subcutáneo, voy cambiando esa capacidad de termorregular y de a poquito voy generando esto que sería una adaptación, como decíamos antes, el beneficio de las adaptaciones a través del cambio. Dejo de tener una ducha súper confortable, o la tengo primero, pero después me enfrento al frío y estoy generando un cambio a nivel metabólico, un cambio como lo que estabas describiendo recién, ¿sí? Entonces, un poco eso también es un estrés de corta duración con un súper gran beneficio, o muchos, como los que acabas de describir. Por, Muchos. por, por cuestiones de tiempo,
que me están señalando que ya llevamos 40 minutos. Vamos a pasar a otros ejemplos Sí, para que quede un poquito aparte. Mencionamos hasta ahora, un abanico más amplio. también Perfecto, ¿no? dijimos el ayuno, hablamos del frío, como la exposición al frío. ¿Querés contarnos algún otro Sí, de los que solemos tenemos. proponer? Les voy a ir nombrando todos y después vamos diciendo los beneficios de cada uno. El ejercicio físico, fundamental. Tengamos en cuenta que cuando hablábamos que estas enfermedades se van gestando con los años, nosotros estamos expuestos a un montón de factores de riesgo hoy en día con esta vida moderna, que son el sedentarismo, la malnutrición, todo lo que favorece la inflamación, la exposición a la luz artificial, la normotermia, vivir encerrados. Bueno, no voy a describir ahora todos los perjuicios que genera cada uno, pero bueno, entonces tenemos el ejercicio, intervenciones respiratorias, como pueden ser que vamos a ir jugando con los estímulos de aumento de oxígeno o de déficit de oxígeno para que después haya mejor oxigenación o aumento de dióxido de carbono. Entonces tenemos la hipercapnia intermitente, la hipoxia intermitente, donde tenemos un montón de patrones, de protocolos de hipoxia súper interesantes, incluso algunos para favorecer la síntesis de nuestras propias endorfinas, ¿sí? Que nos van a dar analgesia interna. Para el que Después no también tenemos, entiende, para el que no entiende, Gaby, hipoxia es bajos niveles de oxígeno, hipercapnia, altos niveles de dióxido de carbono, que son, un poco ese es el término, ¿sí? Porque hay gente que nosotros estamos re sí, familiarizadas, pero hay algunos que no saben qué es la hipoxia o qué es la hipercapnia. Solo quería aclarar de, eso. gracias, Siri. Después tenemos, ¿qué me falta? Bueno, y después muchos estímulos horméticos a través de el consumo de determinadas frutas y determinadas verduras, que como decías hoy, los principios activos que tienen, o fitoquímicos que tienen estas plantas, son fitoquímicos que han desarrollado para defenderse de los insectos, de los animales. Entonces, Un es como depredador, digo. desarrollaste, claro, como desarrollaste hoy el tema de la vacuna. Para nosotros también son tóxicos, pero en la medida que los incorporamos a través de la nutrición o a través de la suplementación, van a estimular vías antiinflamatorias, vías antioxidantes, genes de longevidad, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con el frío, también aparte de ser antiinflamatorio, vamos a ponerle un stop al estrés oxidativo, pero también podemos trabajar con el calor, con la Exacto. hipertermia, ¿no es Ujú. cierto? Con el sauna, que favorece muchísimo la detoxificación, la exposición al calor intermitente también me va a favorecer el funcionamiento de la glándula tiroides, ¿sí? Las duchas frías en determinadas horas también favorecen el funcionamiento de la glándula tiroides, que tiene la función de termorregulación, ¿sí? Es decir, de mantener estable la temperatura corporal. Eh, ¿Qué más estaba diciendo? Entonces, el contacto con el calor, ¿sí? La hipertermia intermitente es muy interesante. Por ejemplo, voy a poner casos clínicos para que les sea más claro. Por ejemplo, cuando un paciente es hipertenso. Cuando un paciente es hipertenso, hay un eje neuroendocrino que está comprometido, ¿sí? Que se llama eje renina-angiotensina-aldosterona. Y algo que favorece mucho la normalización de ese eje por ejemplo, son los baños de inmersión. Cuando yo me expongo al calor, también favorezco la síntesis a nivel de la piel, por el contacto del calor con la piel, de una hormona que va a ir directamente a través de los nervios, ¿sí? Como que son como vías o como cables que me la van a llevar hasta el cerebro y ahí va a actuar como un neurotransmisor, que es la serotonina, que va a producir, va a favorecer, a la noche se va a transformar en melatonina y también se puede transformar en otro neurotransmisor que va a calmar al sistema nervioso y va a ayudar a modular los ejes de estrés, ¿sí?
Después, también, por eso es que cuando me doy el baño de inmersión o cuando entro al sauna, relajo, ¿m? Porque favorezco la síntesis de serotonina. Y el sauna, que hace que transpiremos, tenemos que tener en cuenta que la transpiración es uno de los medios más efectivos para eliminar toxinas del cuerpo. Toxinas que pueden ser metales pesados, ¿sí? Para eliminar todo lo que queda estancado dentro del cuerpo que nos está intoxicando. Entonces, esa es una vía súper efectiva. Ahí Eh, te interrumpo un segundito. sí, En este caso, por ejemplo, cuando decíamos sumatoria de estímulos, ahí esta vía que estás explicando del sauna o de la termoterapia, de hipertermia, que puede ser por sauna, por temazcal, por otro tipo de intervenciones que nos sometan a ese calor intenso por un tiempo determinado, que nos ayudan a sudar. Vamos a eliminar ciertos metales pesados que no se eliminan con el sudor que generamos con la actividad física, por ejemplo. Y ahí entonces, si necesitamos sumar estímulos con la intención de detoxificar de este tipo de metales y queremos eliminar todos los que tenemos que eliminar, podríamos combinar ejercicios de alta intensidad para generar transpiración y también esto de la hipertermia con sauna o con algún otro tipo de intervención con ese beneficio. Ahí sería una buena manera de sumar estímulos, pero también sabemos cuáles son los que salen con el sauna y cuáles son los que salen con el ejercicio. Entonces, si tenemos el conocimiento específico, bueno, uno de los dos es el más adecuado y cuando queremos que sea global, podemos sumarlos. A modo de ejemplo, lo que decíamos antes, a veces damos varios estímulos, a veces damos uno solo, a veces damos uno pequeño. No te quería interrumpir más que depende. por eso. No, buenísimo, Iri, la aclaración. Pero aparte, bueno, justo me diste el pie para explicar que, por ejemplo, en el ejercicio, ¿sí? Uno de los beneficios es precisamente esto. El ejercicio produce una molécula que se llama iricina, que también, con el aumento de la temperatura, que también se sintetiza en las glándulas sudoríparas. Y esta iricina va a estimular un factor de transcripción que se llama PGC1-alfa, no importa ahora el nombre, y ese factor de transcripción lo que hace es estimular la generación de nuevas mitocondrias. Entonces, si bien durante el ejercicio se activan los ejes de estrés y yo me inflamo y degrado hueso y todo lo que ya sabemos, post ejercicio viene el beneficio. Ahí yo sintetizo músculo, durante el ejercicio voy a producir unas sustancias que van a ser antiinflamatorias y también hay muchos tipos de ejercicios y cada uno tiene unos beneficios específicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hago un ejercicio de fuerza, voy a reclutar más neuronas motoras y eso ¿qué va a hacer? Voy a generar a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los lóbulos frontales, nuevas sinapsis. Voy a estimular lo que se llama la sinaptogénesis, porque el músculo también es un órgano endocrino, no es solamente un órgano mecánico, es un órgano endocrino que está comunicado con todo y aparte produce algo que se llama factor neurotrófico. Este factor neurotrófico es el que va a favorecer la generación de nuevas sinapsis, ¿sí? Con lo cual mi capacidad cognitiva mejora a través del ejercicio. Entonces, mejora, por ejemplo, la captación de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la sensibilidad a la leptina, todas estas hormonas metabólicas, mejora si hay una inflamación crónica porque me capta la glucosa para que el sistema inmune no se siga reactivando, ¿sí? Genera sustancias antiinflamatorias. Entonces, bueno, entre otras muchas de De los todo lo que nos beneficios. ofrece, sí, de todo lo que nos ofrece. Ahí nos estaban preguntando sobre si se recomienda o la ducha fría, que no se recomienda a la noche, es mejor la ducha caliente para activar el sistema. Y esto también tiene sus particularidades. Hay veces que podemos indicar una ducha fría a la noche y otras veces que podemos indicar la ducha caliente a la noche. No se puede generalizar, No, pero te doy
Te doy pie a ver No, porque a dudas que están preguntadas. por ejemplo, si es un paciente que tiene un compromiso tiroideo, ¿sí? Y entonces para ayudar a termorregular a la tiroides o para favorecer la regulación del biorritmo, que son nuestros ritmos biológicos que están sincronizados con el día y la noche, yo le puedo indicar al paciente que tipo 8:30, más o menos, se puede dar una ducha fría, no se va a quedar un rato largo, es entrar un poquito y salir, porque entonces ahí es otro indicador que le está informando al cuerpo que ya se hace de noche, eso un estímulo para la tiroides, porque si está un poco dormilona, como para activarla y despertarla, ¿sí? Entonces, por eso, siempre tenemos que saber para qué, por qué y cuándo. Y cuándo dar la intervención. Cuándo dar la indicación de la intervención. ¿Sí? Cuando hablábamos, por ejemplo, de esto de la ducha fría, también, como decías vos, las reacciones que genera, también va generando una mayor tolerancia al estrés, porque yo estoy generando me animo a ese desafío, voy y conscientemente digo, "Ah, no es lo más placentero, pero está, me voy a meter debajo del agua fría o voy a soportar el frío de alguna manera". Entonces, eso también va generando que mis reacciones al estrés estén más suavizadas, si se quisiera decir. Es como que esa hiperreactividad que puedo tener al estrés empieza a generar nuevas vías como para que yo baje esos ejes de estrés y mis reacciones en otro momento del día también sean más moderadas. Por eso también es una vía que en el momento es un estresor, pero que luego me va a permitir que mis ejes de estrés sean un poquito más manejables, se acomoden un poco mejor y entonces también es una manera de empezar a trabajar sobre esa vía de gestionar el estrés y las emociones. Habíamos mencionado el ejercicio, creo que mencionamos la gran mayoría, hay muchísimos más y ahí está nuestro arte y nuestra creatividad. Esto es un poco todo lo que está estudiado y lo que sabemos, el mecanismo, cómo es la vía, cómo acciona. Entonces, desde ahí decir, para esta persona puede ir, para esta persona puede ir de esta manera, como explicabas bien, Gaby. A esta persona le puedo indicar que lo haga a la mañana, a esta persona le puedo indicar que lo haga a la noche, a esta le puedo decir que le conviene hacerlo una vez por semana y a otra le digo no 5 veces a la semana y alguno tendrá que hacer una intervención. Por eso, en lo que explicaste muy claramente antes, es ver qué necesita cada persona y adaptarlo a la persona y a su contexto. Muchas de las intervenciones tienen que ver con su contexto y nosotros no imponemos, proponemos el cambio, pero el cambio que sea posible, porque más de lo Claro, posible es que se imposible. pueda sostener. Exactamente. Entonces, con esto, los mecanismos biológicos que estamos estimulando van a generar adaptaciones de respuesta a estos estresores, porque todo lo que dijimos es un estrés provocado adrede con esa intención y ese tiempo justo para generar una adaptación biológica que va a dar como respuesta un mejor manejo del estrés, nos va a hacer más resistentes, más resilientes, vamos a mejorar nuestro metabolismo, como decías, y hasta podemos modificar algo de la epigenética, ¿sí? Entonces nuestros genes también van a modificarse y desde todo esto que estamos diciendo no podemos no pensar que esto es un súper beneficio, porque si nosotros modificamos esto en favor de nuestra calidad de vida y vamos a prevenir todos estos cuadros inflamatorios que se hacen crónicos, que no se resuelven, vamos a ser capaces de tener una mejor salud, una longevidad como la que queremos, que hoy en día cada vez se viven más años, pero queremos llegar a esos años con buen estado físico, con buena capacidad de movernos por nosotros mismos, de no tener esa dependencia y tener la capacidad de resolver lo que se presente de la mejor manera posible. ¿Te parece? Buenísimo. Sí, buenísima la conclusión. No sé cómo estamos con el tiempo. Estamos en 50 y... no, casi una hora. Así que nos vamos Bueno, a dejar con las ganas, porque acá se puede hablar muchísimo, pero te sí, sí. propongo, si te parece, Aparte, hacer un aparte cierre. nos embalamos
es que nos apasiona y sabemos que está muy bueno. Entonces, vamos a cerrar hoy para agradeciendo a todos los presentes y a los que van a escuchar después también. Y vamos a proponer otro vivo más adelante Sí, con algún tema que te interese para seguir desarrollando esto y contagiando bienestar. buenísimo. Bueno, gracias Siri, gracias por la iniciativa, sos una genia Gracias y a gracias a todos vos. los que nos acompañaron escuchando. Espero que les haya resultado interesante y bueno, sabemos que nosotras nos sentimos muy motivadas para compartir todo esto. Un Yo te placer. agradezco a vos. Para mí es un placer y un honor que estés acá. Te agradezco muchísimo. Sabes que te admiro, que sos una genio para mí, que te quiero un montón. Así que realmente Ay, gracias gracias, de corazón. igualmente. Bueno, Un gracias. beso. Chaucito a todos. Hasta la Chao a próxima. todos. Adiós.